Y quiero que me acompañe a leer rápidamente el pasaje que vamos a mirar el día de hoy. Lo puede hacer en la pantalla, en su teléfono. Primera de Tesalonicenses 1:5 dice: porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la bendigas y nos hables a través de ella. Hace 3 días, día miércoles en la noche, recibo una llamada. El esposo de mi hermana más chica falleció. 30 años. 30 años de edad. 30 años de edad. No pude dormir toda la noche, así que tuve que manejar al desierto, a Palm Springs, a Texas Hot Springs. Tuve que manejar 2 horas con el corazón cargado, angustiado, porque le soy sincero, toda mi vida he tratado de escapar de mi pasado, pero de alguna manera u otra siempre regreso al pasado y se me hace muy difícil, pero es parte de mi vida. No puedo separar mi pasado con mi vida. Ese es mi pasado. Cuando mis hijos estaban chiquitos y tenía que ir a verlos, decía, ya no veo las horas de que sean adultos y ya no tenga que venir más aquí, donde se llevó a cabo la parte, quizás una de las partes más difíciles de mi vida. Pero después ya vinieron mis nietos. Tenía que seguir yendo a esos lugares donde yo crecí, donde quise distanciarme. Y recibo esta llamada y veo a mi familia y a mis hermanas. Mi papá ya no está con nosotros, se fue con el Señor. Yo soy el hermano mayor, ahora tomo el lugar de mi papá. Tenía que estar reconfortando a la familia. Él murió en la casa de mi papá. Fue algo impactante para todos. Pero grande fue mi sorpresa al ver a una de mis hermanas totalmente diferente. Hace 7 años, 6 años, mi hermana venía con el novio peleando, llenos de tatuajes, con olor a marihuana. Y nosotros solamente orábamos por ellos y orábamos por ellos. Pero grande fue la sorpresa cuando miré a mi hermana. Una hermana que ahora está entregada al Señor. No porque ella me dice que está entregada al Señor, porque lo puedo ver. Una hermana que ahora me dice que oremos, y hasta me avergoncé porque yo soy pastor y yo debería haber dicho, vamos a orar. Y mi hermana fue la que me dijo, vamos a orar, brother. Y al momento de irme también me dijo, vamos a orar nuevamente. Y pude ver el cambio, pude ver en su reflexión el cambio, cómo Dios ha ido transformando y cambiando esa vida,
la de su esposo. Hace 7 años yo no pensaba que eso iba a suceder. Y hay veces pensamos que las personas no van a cambiar. Pero Dios trabaja de una manera distinta con todas las personas. No todos crecen de la misma manera. Hay etapas, hay ciclos. Y Dios sabe su obra. Él hace su obra en la vida de cada uno de sus hijos, pero de diferentes maneras y al tiempo de Él. El día de hoy, el mensaje es evidencias persuasivas. Evidencias persuasivas. Una vida transformada, una vida cambiada. Es una evidencia, pero no solamente es una evidencia. Es algo que persuade a las personas. Es algo que atrae a las personas a seguir a Dios, a ser transformadas por Dios. Y la pregunta que el día de hoy nos hacemos es: ¿cómo podemos saber si nosotros realmente le hemos entregado nuestra vida a Jesús? ¿Cómo podemos saber tú y yo si realmente somos cristianos? Y no estamos hablando de una vida perfecta aquí, pero ¿cuál es esa indicación, esa evidencia de que nosotros somos hijos de Dios? ¿Cuál es esa evidencia? ¿Cómo podemos realmente saber si el Evangelio ha impactado mi vida, ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida? ¿Qué evidencias deben mostrarnos que esto es así? Algo que nos muestra la palabra de Dios, como dijo Santiago, es como un espejo. El espejo, la palabra es como el espejo que simplemente nos muestra cómo estamos. Y si vemos que algo está mal, debemos mirarnos al espejo y hacer los cambios que necesitamos hacer. No mirarnos al espejo y simplemente quedarnos igual e irnos. Entonces la palabra de Dios es un espejo que nos muestra dónde nos encontramos espiritualmente en nuestra relación con Dios. Y si nosotros vemos que necesitamos cambiar ciertas cosas, necesitamos someter ciertos aspectos de nuestra vida a Dios, entonces eso no es malo, eso es bueno. La palabra de Dios nos da retroalimentación, la palabra de Dios nos muestra qué es lo que necesitamos cambiar y eso no es malo. Entonces, ¿cómo podemos saber si nosotros realmente le hemos entregado nuestra vida a Jesús? Si no hay un instrumento de medición para saber cómo nos encontramos espiritualmente. Tú te subes a la balanza y al menos la balanza te indica cuántos kilos o libras necesitas bajar. O si estás sobrepeso, o si estás al peso ideal. Cuando tú vas al doctor y te tomas un examen de sangre, el doctor, por medio de los indicadores de la sangre, puede ver las cosas que tú necesitas cambiar. El colesterol, el azúcar, son evidencias, pero espiritualmente, ¿cuál es el instrumento que puede dar evidencias de cómo estamos espiritualmente en nuestra relación con Dios? Bueno, el apóstol Pablo nos va a mostrar a través de este pasaje en 1 Tesalonicenses evidencias de cómo nos encontramos espiritualmente en nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo ha ido viajando en su viaje misionero, ha ido predicando la palabra de Dios. Él estuvo solamente unos días en Tesalónica predicando la palabra. Tuvo que irse de Tesalónica. Los judíos lo persiguieron. Los judíos lo sacaron de la ciudad. Eventualmente él termina en Atenas y termina en Corinto. Mientras él está lejos de Tesalónica, él está preocupado, está angustiado porque no sabe qué le está pasando a estos nuevos cristianos que respondieron a la fe. Quizás están siendo oprimidos por los judíos, quizás están enfrentando tiempos difíciles con los judíos. Estos son cristianos nuevos que simplemente escucharon el evangelio, dijeron amén, le entregaron su vida a Jesús y Pablo tuvo que salir de la ciudad y ahora él no sabe qué está pasando con estos cristianos. Hasta que Timoteo le trae noticia de lo que estaba pasando con estos cristianos y grande fue la sorpresa que estos hombres, estas mujeres estaban comprometidos con el Señor Jesús.
basado en este relato de Timoteo es que Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, la primera evidencia, la evidencia que nos muestra cómo nos encontramos espiritualmente es primero, estando dispuestos a vivir consagrados para Dios, aún en medio de la oposición. Una de las evidencias de que nosotros estamos consagrados para vivir para Dios, aún en medio de la oposición, es por medio de la consagración. Estar dispuestos a vivir para Dios, aun cuando esto nos traiga oposición, aun cuando perdamos amistades, aun cuando las personas se alejen de nosotros, aun cuando nuestra propia familia nos dé la espalda. Una de las evidencias entonces de que nosotros hemos sido impactados por el Evangelio o estamos creciendo espiritualmente es cuando nosotros estamos dispuestos a vivir consagrados para Dios, aun cuando perdamos amigos, familiares, aun cuando las personas se opongan con nosotros. Y esto es lo que el apóstol Pablo les va a decir en los versículos 5 y 6 del capítulo 1 a Primera de Tesalonicenses. Ustedes recibieron la palabra de Dios cuando predicamos con poder y aún en medio de la oposición, ustedes quisieron seguir el ejemplo de Jesús y el mío. Recibieron la palabra de Dios con gozo. Note el versículo 5. Dice, porque nuestro evangelio, o sea, las buenas noticias, no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que le tenemos? Pablo les muestra que él vino, predicó la palabra con convicción, con firmeza, de algo que él realmente creía, pero no solamente eso. Habla en el sentido de su manera de vivir. Él no solamente predicaba el Evangelio, sino que su manera de vivir le daba a él la convicción de predicar la palabra de Dios con autoridad y poder. Y el versículo 6 dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Hablamos de personas que ya estaban yendo a la iglesia judía de aquellos tiempos, la sinagoga. Sin embargo, cuando ellos escucharon a Pablo predicar las buenas noticias desde las Escrituras, ellos se arrepintieron y le entregaron su vida a Jesús. Al enterarse y al escuchar que Jesús, quien había muerto en la cruz, crucificado por el perdón de pecados para ellos, ellos le entregaron su vida a Jesús. Ellos le dieron la espalda a muchas personas de su comunidad, de su familia, aun cuando esto les trajo muchos problemas. La palabra tribulación, aún en medio de la tribulación, ellos se llenaron de gozo en el Espíritu Santo. Note lo que dice Pablo en el capítulo 2 en referencia a esto. Tesalonicenses 2:5, porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras o engañosas, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Versículo 7, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Versículo 10.
Versículos 9, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que ellos recibieron la palabra, que ellos predicaron con poder, en el poder del Espíritu, está hablando también de la manera como ellos la proclamaron a través de sus vidas. La convicción, la firmeza y la autoridad que le daba esto al apóstol Pablo en su manera de vivir. En aquellos tiempos existían hombres que hablaban muy bonito, muy elocuentemente en la cultura griega. Eran conocidos por sus discursos elocuentes y persuasivos, que a la vez buscaba sacar provecho de las personas. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, yo no he venido a ustedes con palabras lisonjeras, tratando de engañarlos, sino por el contrario, demostrándoles con nuestras vidas el poder de Dios por medio del Evangelio. Y como nos dice en el versículo 6, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, estaban dispuestos a sufrir si era necesario, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, una de las evidencias de que el Evangelio ha impactado nuestras vidas o está impactando nuestras vidas es que nosotros estamos dispuestos a vivir consagrados para Dios, aun cuando esto nos vaya a traer dificultades, oposición, problemas. Esa es una evidencia cuando nos importe más qué es lo que tenga que decir Dios antes que las personas. Antes a mí me preocupaba mucho qué es lo que van a decir las personas. Pero a medida que van pasando los tiempos y van pasando los años en nuestro caminar con el Señor, como que eso va perdiendo poder en nuestras vidas y nos va importando más qué es lo que dice Dios antes de lo que diga las personas. La consagración. La consagración, ¿qué significa? Que ahora nosotros vivimos para Dios, que ahora nos entregamos para Dios, que ahora las cosas de Dios son lo primero en nuestras vidas. Aun cuando perdamos amistades, aun cuando nuestros hijos se molesten, aun cuando nuestros hermanos nos dejen de hablar, es una evidencia que nosotros estamos entregados para Dios cuando nos consagramos aún en medio de la oposición. Qué importante es esto. Muchas personas tenemos miedo que vayamos a perder amistades. Tenemos miedo de distanciarnos de personas que amamos. Si le entregamos nuestra vida a Jesús y decidimos vivir para Él. Pero cuando empezamos a hacer esto, podemos ver la evidencia de que realmente el Evangelio ha impactado nuestras vidas. Cuando ya los compromisos tengan menos importancia en nuestras vidas y nuestro compromiso con Dios sea lo más importante. El apóstol Pablo dice, por lo que he escuchado, puedo resumir esto, que ustedes le han entregado su vida a Jesús. Ustedes están consagrados para Dios. Y no solamente esto, ustedes han llegado a ser imitadores, hablando de Jesús y del mismo, que no les importa sufrir, si fuera necesario, por causa de las buenas noticias. Pablo les predicó el mensaje del Evangelio, cómo Jesús sufrió injustamente en la cruz, pero él estaba haciendo lo que Dios le había pedido que haga. Igualmente Pablo había sufrido por causa del Evangelio, sin importarle que los judíos lo persigan y lo saquen de Tesalónica. Y estas personas que llegaron a escuchar el mensaje estaban dispuestos también a seguir el ejemplo de Jesús y de Pablo. Estaban dispuestos a sufrir, estaban dispuestos a seguir a Jesús. Entonces, una de las evidencias de que nosotros estamos comprometidos con Dios o que el Evangelio ha impactado nuestras vidas es cuando estamos dispuestos a vivir para Dios aún en medio de la
oposición. Segundo, ¿cómo podemos saber si nosotros realmente le hemos entregado nuestra vida a Jesús? O si el Evangelio está causando impacto en nuestras vidas. Nuestra manera de vivir impacta la vida de otras personas. Nuestra manera de vivir impacta la vida de otras personas. ¿Cómo está impactando nuestras vidas la vida de otras personas? ¿Qué estamos haciendo nosotros indirectamente o directamente para impactar la vida de otras personas? Hace 5 años atrás recibí una llamada de un hombre que quería irse al mundo. Un hombre que conozco muchos años desde la escuela bíblica. Un hombre que me llamaba diariamente, quería hablar media hora, 45 minutos, y yo lo soy sincero, yo no quería hablar con él porque yo estaba ocupado. Lo que yo quería decirle a él que agarre su Biblia, que se ponga a orar y que pues obedezca lo que Dios dice en su palabra. Pero ahí estaba en el teléfono yo con él, hablando y escuchándole y hablando y escuchándole. Y cuando él me preguntaba qué es lo que yo estaba haciendo en mi vida, simplemente le decía lo que yo estaba haciendo continuamente. Han pasado los años, él me sigue llamando. Pero me sigue llamando para decirme de que él me da las gracias por las cosas que le dije, porque eso impactó su vida en un momento difícil que él estaba pasando. Claro que yo no le dije las cosas que yo estaba pasando. Yo también quería tirar la toalla como él. Pero sin embargo mis palabras a él lo animaron. Sin embargo mi vida lo animó, lo motivó, sin yo siquiera saber. El día de hoy este hombre está consagrado para Dios, con su familia. Entonces, ¿cómo está impactando nuestras vidas en la vida de otras personas? No es que seamos perfectos, pero ¿cómo estamos nosotros impactando la vida de otras personas? ¿Cómo estamos tocando la vida de otras personas? Una evidencia que miró el apóstol Pablo es que la manera de vivir de los creyentes en Tesalónica estaba impactando la vida de otras personas. Ellos no iban puerta por puerta diciéndole a la gente que tenían que entregarse al Señor. No. Su manera de vivir estaba causando un gran impacto, no solamente en Tesalónica, sino a los alrededores de Tesalónica. Las personas se estaban pasando la voz, que estas personas de Tesalónica le habían entregado su vida a un tal Jesús. Esa era la noticia que se corría en aquellos tiempos. Su manera de vivir llegó a impactar la vida de otras personas. Pero ¿cómo comienza esto? Con la consagración. Con la consagración. Cuando ya no les importaba más lo que la gente tenía que decir o la oposición que ellos iban a recibir de parte de su familia, ellos empezaron a dar testimonio a otras personas con su manera de vivir. Y esto lo vemos en el versículo 7 al 8 del capítulo 1. Dice, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Cuando él se refiere a Macedonia está hablando de toda la región. Un ejemplo, el condado de La Naranja. Nosotros vivimos en Fullerton, pero esta noticia está llegando por todo el condado de La Naranja y hasta un poco más allá. Y el versículo 8. Porque saliendo de ustedes, la palabra de Dios se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. En otras palabras, Pablo ya estaba preparando su viaje misionero para ir a diferentes ciudades a llevar el evangelio. Para recibir estas noticias, ella no tenía necesidad de ir. El mensaje de Dios se estaba propagando por todas las ciudades por causa del testimonio de estas personas en Tesalónica. La palabra escuchado significa la palabra parlante. O sea, la gente se está pasando la voz, se está corriendo la palabra. Cuando yo regreso al desierto,
cada vez que tengo, porque no es cada vez que quiero, cada vez que tengo, yo no lo noto, pero las personas que me conocen de hace 20, 30 años atrás no pueden creer lo que miran. No es que esté más flaco o que tenga más pelo, porque pelo no tengo, pero ellos no pueden creer la manera como hablo ahora. Ya no salen groserías, ya no estoy con una botella en mi mano, o ya no estoy fumando drogas. O sea, ellos pueden ver algo diferente en mí que yo ni cuenta me doy. Al ver muchos de ellos mi vida, muchos, por propia palabra de ellos, dice que se llenan de esperanza. Porque si alguien como yo pudo cambiar, quiere decir que ellos también pueden cambiar. Hay veces nosotros no nos damos cuenta realmente cuánto hemos cambiado. Pensamos que estamos igual que hace 20 años. La verdad que no es así. Las personas cuando nos miran pueden notar algo diferente. Pueden ver algo diferente en nuestra manera de hablar, de hacer las cosas. Las personas son impactadas. Y las personas empiezan a pasarse la voz. Oye, ¿te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas del que era un borracho? Ya no toma. Sano, lo veo bien cambiado, bien limpio. O sea, la gente se empieza a pasar la voz. Y la pregunta es, ¿qué le ha pasado? Y la respuesta es, pues el Evangelio de Cristo Jesús ha impactado su vida. Entonces el apóstol Pablo no ha tenido tiempo de discipular a estas personas. Él está lejos, está preocupado, pero por lo que él está escuchando, dice, estas personas han sido impactadas por el Evangelio. ¿Y cómo sé esto? Porque otras vidas están siendo transformadas por la manera que ellos tienen ahora de vivir. Sus vidas están siendo un ejemplo para otros. Las personas se están convirtiendo al Señor. Dice que el mensaje se está divulgando a la vida de otras personas. Y esa es la manera que nosotros propagamos el Evangelio. Primeramente con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Y nunca olvidándonos que nosotros de alguna manera somos ejemplos para alguien. Siempre alguien nos está mirando. Si no son nuestros nietos, son nuestros hijos o muchas veces los vecinos o los hermanos en la iglesia. Pero alguien siempre nos está mirando. Nosotros somos ejemplos para otras personas. Entonces, ¿cuál era la evidencia entonces de que esta persona habían sido impactadas con el Evangelio? Es que su manera de vivir estaba impactando la vida de otras personas. Y es así como llegan las personas a los caminos de Dios cuando son impactadas por la manera de vivir de otras personas. ¿Saben? Nuestra manera de vivir nos da más convicción y nos da más autoridad para poder hablar de Jesús, para poder compartir con otros del Señor. Nos da convicción, nos da firmeza. Podemos hablar con más seguridad del Señor, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, vemos que la evidencia entonces es estar dispuestos a vivir consagrados para Dios, aún en medio de la oposición, impactar la vida de otras personas con nuestra manera de vivir. Son evidencias de que el Evangelio ha impactado nuestras vidas, de que el Evangelio está haciendo su obra en nuestras vidas. Es una evidencia para otros, pero es una evidencia para nosotros también. Nos muestra espiritualmente cómo estamos en nuestro caminar con Dios y qué es lo que necesitamos hacer para poder lograr esto. Y otra última evidencia de saber cómo podemos saber si realmente hemos sido impactados por el mensaje, el Evangelio del Señor, es que Dios se convierte en nuestra primera prioridad en todas las cosas que hacemos. Él es el número uno. Él se vuelve el primero en nuestras vidas. El Señor se vuelve la prioridad en nuestras vidas. Una de las evidencias de que Dios ha impactado nuestras vidas con el Evangelio es que Él se vuelve la prioridad en nuestras vidas. Él es el primero. Todo lo demás viene después del Señor. El Señor es nuestra prioridad en todas las cosas que nosotros hacemos. Una vida transformada, una vida cambiada.
Hace años conocí a un hombre que tenía 4 restaurantes. 4 restaurantes. Después del COVID se quedó con 2 restaurantes. Después del COVID. Cuando se acabó el COVID, abrió otro restaurante. Cuando abrió otro restaurante, se enferma su esposa. Y después se enferma él. El día de hoy, él tiene un restaurante. Pero ya no es ese hombre que quería tener 3, 4 restaurantes. Ahora es un hombre que está consagrado a Dios. Este es un hombre que antes abría su restaurante de lunes a domingo. Ahora lo cierra los domingos. Antes dejaba a los trabajadores los domingos. Pero había tantos problemas los domingos que él muchas veces tenía que dejar la iglesia para ir a resolver el problema en su restaurante. Hoy día, él ya no abre restaurante los domingos. Él cierra los domingos. Es un hombre que anda repartiendo flyers, anda regalando Biblias, anda sirviendo en la iglesia, está envuelto en la iglesia, en su comunidad. Un hombre que ha sido transformado. Tiene años en el Evangelio, pero tomó un tiempo en la vida de este hombre y el día de hoy se puede ver el resultado del poder de Dios en su vida. Dios es su prioridad, Dios es el número 1. Y él confiesa que antes sus restaurantes eran sus dioses. Era la prioridad de su vida. Esto cambió después de la enfermedad, después lo que le pasó a su esposa y después lo que le pasó a él. El apóstol Pablo dice, ¿sus vidas han impactado la vida de otras personas? Todos hablan de cómo ustedes recibieron el mensaje y cómo le han dado la espalda a sus ídolos para seguir al Dios verdadero. Este es el versículos 9 y 10. Pues ellos mismos, otras personas alrededor, cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No olvidemos que Macedonia, Grecia, era una cultura pagana. Abundaban los dioses. Había el dios del dinero, el dios del amor. Existía hasta el dios sin nombre. Existían los dioses. Y el testimonio que las personas daban de estos creyentes es que ellos se convirtieron dándole la espalda a sus dioses, a sus ídolos, para seguir al Dios verdadero. Todo lo que controla nuestras vidas, todo lo que es la prioridad en nuestras vidas, llega a ser nuestro ídolo, nuestro Dios. Nos controla, nos domina. Sin embargo, vemos aquí que ellos se convirtieron de los ídolos, de sus creencias, de todo aquello que controlaban sus vidas para servir al Dios vivo y verdadero. Y no solamente eso, empezaron a vivir de una manera como si el Señor fuera a regresar ese mismo día. Ese fue el evangelio que les predicó Pablo. Como Jesús se hizo hombre, como Él vivió una vida perfecta, como Él murió injustamente en la cruz, resucitó de entre los muertos, ¿sí? Pero un día Él regresará para traer juicio sobre toda la humanidad. Un día Él va a resucitar a los vivos y a los muertos y cada uno va a ser juzgado según sus acciones. Y este es el mensaje que ellos recibieron, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En todo el Antiguo Testamento usted puede ver el día del Señor, el día del Señor. El día del Señor es el último periodo de la historia de la humanidad donde Dios castigará a la tierra, a todos aquellos que lo rechazaron, y su Hijo regresará para reinar desde el trono de David en Israel por 1000 años y después los cielos nuevos y las nuevas tierras. Entonces, estas personas le dieron la espalda a sus ídolos para seguir y servir al Dios verdadero y vivir como si el Señor fuera a regresar en cualquier momento. Ellos tenían la urgencia entonces de vivir consagrados para Dios,
y sin decir mucho con sus propias vidas, impactaban las vidas de otras personas y las atraían a los caminos de Dios y pusieron a Dios como su prioridad. Dios se volvió el número uno en sus vidas. Y esto era una evidencia de que ellos estaban siendo impactados y fueron impactados por el Evangelio del Señor Jesús. ¿Cómo podemos saber si nosotros realmente le hemos entregado nuestra vida a Jesús? O si quieres, ¿cómo podemos saber dónde nos encontramos espiritualmente del 1 al 10, por ejemplo? Porque no hay una regla de medición. No hay algo que nos pueda medir de cómo nos encontramos espiritualmente. La transformación de nuestras vidas. La transformación de nuestras vidas demostrará que realmente le pertenecemos al Señor. Que Él está haciendo su obra en nuestras vidas. Él está cambiando nuestras vidas. Él está haciendo algo diferente en nosotros. Sí, cuando nosotros comemos puras ensaladas, a veces no lo notamos. Pero cuando alguien nos mira y dice, wow, me ha bajado de peso, se te mira bien. Son evidencias de que estamos comiendo diferente. Hay algo diferente dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo está haciendo su obra en nuestras vidas, hay algo diferente. Nuestras acciones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de poner nuestras prioridades en sus lugares cambia, transforma. Sabes, yo pienso cuando voy a hacer algo, yo pienso mucho en mis hijos. Yo no quiero hacer algo que mis hijos un día lo tomen como excusa para alejarse de Dios. Yo no quiero alejar a mis hijos de los caminos de Dios por mi conducta. Y esto es cuando tengo que tratar con ellos, cuando ellos hicieron algo que no debieron hacer. Y como padre uno va aprendiendo cómo debe tratar con sus hijos. Antes yo me molestaba y gritaba, quería sacar mi correa. Ya mis hijos no están chiquitos, ya son adultos con hijos. Y no se supone que yo debo reflejar el ejemplo del Señor. Mansedumbre, dominio propio. Y lo que hago es cuando ellos hacen algo que a mí no me gusta, espero un par de días. Después de 2 o 3 días mis palabras son diferentes. Es más, la reprendida entra más suave con una hamburguesa y su Coca-Cola. No quiere decir que no estoy confrontando a mis hijos por algo que hicieron. Lo hago, pero no lo hago en el momento. Porque yo quiero dar el ejemplo con mis acciones. Quiero que mis hijos vengan a los caminos de Dios, pero no porque yo les hablo de Jesús, sino por mis acciones, por mi manera de vivir. Que ellos vean a un papá diferente, cambiado, transformado. Quiero impactar a otras personas, personas de mi familia que aún no conocen al Señor. Pero no quiero impactarlos a ellos por el sueldo que gano o por los títulos académicos que tengo. No, quiero impactarlos a ellos con mis vidas, con mi manera de vivir, de hablar, de hacer las cosas. Cuando me comprometo a hacer algo, lo hago. Cuando digo que voy a hacer esto, lo hago. Que mi sí sea sí y mi no sea no. Que ellos se vean atraídos por mi manera de vivir y conozcan al Señor. Entonces, si tú y yo queremos saber realmente cómo estamos en nuestra relación con Dios, si espiritualmente estamos cambiando, estamos creciendo, estamos madurando, entonces tienes que ver si estás consagrado con Dios. Aun cuando recibas oposición, aun cuando las personas se molesten. Tienes que mirar si tu vida está impactando la vida de otras personas. Y por último, ¿dónde están tus prioridades? Si Dios no es tu prioridad el día de hoy, pues empieza a poner a Dios como tu prioridad. Empieza a trabajar en las áreas donde Dios te está mostrando que necesitas trabajar. Estas son evidencias que persuaden. Nuestras acciones, nuestra conducta es una fuerte evidencia que va a persuadir a otras personas para llegar a los caminos de Dios. Nosotros estamos aún con vida porque Dios tenía un plan para nosotros. Y en nuestras vidas hay personas que Dios quiere alcanzar. Y Dios las quiere alcanzar por medio de nosotros. Y quizás sean nuestros hijos.
los que quiere alcanzar. Entonces, hagamos los cambios que necesitamos hacer para que Dios pueda llevar a cabo su voluntad en la vida de las personas que tanto amamos y las vidas de las personas que están alrededor de nosotros. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por tu paciencia. Ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a cambiar. Confírmanos, Señor, por medio de otras personas que hay cambios en nuestras vidas. Que estamos cambiando, estamos madurando en nuestra relación contigo. Que otros puedan ver, Señor, en nuestras vidas a tu Hijo, Señor. Que puedan ver a Jesús. Que puedan ver en nosotros una vida consagrada, transformada. Que puedan ver a un hombre y a una mujer humilde, maduro, noble. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entregarte nuestras vidas, a dejar que tú moldees nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ponernos bajo el control tuyo. Señor, tú no has acabado con nosotros, Señor. Y tú no has tirado la toalla con nosotros. Tú amas, Señor, aun cuando conoces lo más feo de nosotros. Y aun cuando conoces lo más bueno de nosotros, tú nos amas igual. Ayúdanos. Cámbianos. Transfórmanos. Trae convicción a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo siempre nos hable. Antes de que salga una palabra indebida, que tu Espíritu Santo nos traiga convicción. Antes de hacer algo, que tu Espíritu Santo nos recuerde que las personas nos están mirando. Ayúdanos, Padre Santo. Para ti no hay nada imposible. Y nunca es tarde para empezar de nuevo contigo, Señor. Mientras hay vida, hay esperanza, Padre. Te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu paciencia, Señor. Señor, te adoramos, te alabamos, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén.